bienvenida a la clase o a la sesión 9, ¿sí? Del orden de Dios para la familia, y también a nuestros amigos que nos ven por online. Sean ustedes también bienvenidos. Y vamos a comenzar en la parte que nos quedamos, que fueron las necesidades físicas. Estamos viendo acerca de los hijos y el rol de los padres, y nos quedamos en las necesidades físicas. En 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, ¿sí?, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Y esto es algo muy tajante para mí, ¿no? Yo creo que esto es tan cierto. Aquel que no provee primero para los suyos, o sea, para los que Dios le ha encomendado, ¿sí?, mayormente dice para los de su casa. Y aquí hace como dos referencias, ¿se dan cuenta? O sea, si alguno no provee para los suyos, para el cuerpo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Yo creo que la necesidad va en función también de lo que una persona puede necesitar. A veces, yo creo que a todos nos ha pasado que como cuerpo el espíritu nos puede mostrar o decir de alguien que no se encuentre bien, y como que lo dejamos pasar, como que se nos hace que no, a lo mejor yo me lo estoy imaginando, o simplemente lo pasamos por alto, ¿no? Cuando somos un cuerpo, y como cuerpo el espíritu nos avisa y nos alerta de lo que otros necesitan. Y se lo digo porque yo he aprendido a ser obediente en esto, e ir con la persona y decirle directamente, pero ahí, ¿sí? Y más a lo que el espíritu me muestra. Si es, la otra vez le escribí a una amiga y le digo: ¿cómo está tu corazón? Así, no, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No, porque es mi amiga. Entonces yo considero que yo me vine de México y me vine inquietada. Entonces me dice, le digo, porque es la primera vez que te veo como desanimada, dudosa, y es una mujer muy positiva y una mujer que siempre le da para adelante, pero esta vez la vi un poquito desconcertada con una decisión que tenía que tomar. Entonces como que le dije: te vi indecisa y nunca te había visto así. Y me dijo: sí, la verdad es que sí estoy así. O sea, tengo que hacer una decisión, pero a la vez tengo muchas responsabilidades, pero a la vez ya me siento también cansada, agotada. Le dije: así te vi. Entonces me interesaba saber si era por ahí para orar, ¿no? Y lo ponemos delante de Dios. Yo creo que ya llegue a México, ya charlaremos, y entonces ya me dirás todo lo que me está pasando. Pero por lo pronto, poner las cosas delante de Dios, ¿no? Porque es muy importante que proveamos para los que Dios nos ha dado. Hay gente que colabora con nosotros, que están en el mismo servicio del Señor, que de alguna manera nos relaciona. Hay que proveer para ellos, ¿sí? Y cuanto más para los de la fe. Ya hablamos lo necesario que es a los de la casa también. Y dice: niega la fe, niega lo que Dios te está diciendo, niega lo que en ese momento Dios te está hablando. Entonces dice: y eso es peor que un incrédulo. O sea, sí, porque si no le crees tú a la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, entonces, a ver, ¿cómo nos conectamos? ¿O dónde nos conectamos? ¿Sí? Porque el Espíritu Santo es que nos conecta, tanto con el Hijo como con el Padre. ¿Están de acuerdo? Por eso Jesús fue muy claro
Cuando dijo, es bueno que yo me vaya, pero que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque él iba a ser el que nos iba a conectar, ¿sí? el que nos iba a hacer un cuerpo. Entonces, no es negar la fe, no proveer a alguien, ¿sí? Y más a tus hijos. A mí algo que sí me asombra en ocasiones de las madres es que ¿cómo le hago? Estoy viendo que mi hijo está de tal o cual manera. Y yo lo primero que pregunto es, ¿ya hablaste con él? ¿Ya le preguntaste? ¿Sí? Sobre la inquietud que tú tienes. No. Y así como que yo digo, y entonces como de qué platicamos, o de qué te voy a decir, si no le has preguntado. O sea, si no has tenido ese tiempo para dedicarle o el interés para saber cómo está. Ahora imagínense entre esposos, ¿qué dirá Dios? ¿Qué opinará Dios? De que sabemos o percibimos que mi cónyuge no está bien, pero nos quedamos callados y no decimos nada. Y el Espíritu te está diciendo, háblale, dile. Porque eso es lo que le está queriendo decir aquí Timoteo, ¿sí? Dile. A mí la carta de Timoteo me inquieta en muchas cosas, porque yo digo, no va en función de experiencia, de tiempo, de sexo, de nada. Timoteo era un joven, pero guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, a Pablo le dio testimonio el Espíritu Santo de la vida de Timoteo y lo puso en el lugar de los lugares más difíciles que había, ¿sí? Más conflictivos, socialmente y culturalmente y todo, era un lugar muy, muy difícil, y no se diga espiritual, ¿sí? Pero ahora yo he encontrado a mucha gente en Cristo que aún las cosas espirituales como que las deja a un lado, ¿sí? He encontrado a mucha gente que con ataques de pánico, ahora sí se llama, ¿no? Antes se llamaba depresión, pero ahora se llaman ataques de pánico. Bueno, más legal. Pero dígamelo como me lo diga, barnícelo como barnice, póngale el nombre que quiera, se llama opresión. Y es una opresión satánica. Sí. Pero no se hace nada. Se va con un psicólogo, se va con un médico. Y no digo que esté mal. No digo que esté mal, porque eso ayuda de alguna manera al alma. Pero ¿qué con el espíritu? O sea, si tú no te pones en el lugar que tiene que ser, ¿cómo? No puedes. No puedes. Nadie te va a sacar del problema si no te das cuenta de tu lugar y tu posición, ¿sí? Y eso está haciendo en todos los lugares, ¿sí? Este fin de semana fuimos a Chaco y me contaba la anfitriona que tuvimos que hay muchísima gente con ese tipo de situaciones. Mucha gente cristiana, estoy hablando de cristianos. O sea, ahí uno dice, a ver, ¿qué está pasando? Y por eso dice aquí, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Porque teniendo la solución y teniendo lo que se tiene, no se hace. Acuérdese que la indolencia es pecado. Es pecado, ¿sí? Y más si es para los de tu casa, más. Tienes que hablarlo, sí o sí, lo tienes que exponer. Y a veces simplemente sacando las cosas a la luz, ¿sí? Dios puede actuar y puede hacer las cosas. A veces nada más hay que hacer eso, exhibir las obras del enemigo para que se vaya, ¿sí? Y nosotros, obvio, tomar el lugar. Dice, por supuesto que el niño también, los
hijos también necesitan de una provisión de su alimento, de ropa, de calzado, de escuela, de recreación. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ese es también parte de lo que es de proveerles, ¿sí? Darles una alimentación adecuada que sea de acuerdo a los requerimientos que está teniendo. Eso también es muy importante. O sea, hay cosas que tu esposo necesita o que hasta que le tienes que quitar. ¿Sabían que algo que los adultos tenemos que dejar es la leche? ¿Sí? O sea, después de unos ciertos, o sea, a partir de los 12 años, nuestro cuerpo, ¿sí?, ya no desdobla, o sea, ya no procesa, ya no digiere la lactosa. Entonces, entre más crecemos, más perjudiciales. Y tenemos muchos problemas con eso. Pero si cuando yo tengo hambre, en lugar de comerme una manzana, me como un yogur, ¿sí?, o me tomo un vaso de leche, imagínate, ¡pum!, así te va a poner el estómago, ¿sí?, en lugar de que sea una fruta, que no como mucha fruta, sí, veo observando que no come. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que balancear y ver que por un lado a mis hijos les tengo que dar una alimentación y de alguna manera nosotros, ¿sí?, tenemos que cuidar ciertos aspectos ya, como la grasa, como la lactosa, como el pan, ¿no? ¡Oh, qué difícil! Yo les digo allá a mis hijos, dicen, yo llego a México y pido un pan, ¿no? Dicen, ma, es que fíjate que no comemos pan. Y digo, mijita, yo vengo de donde si no comes pan, ¿qué comes? ¿No? ¿Qué hacemos en la mañana? ¿No? Pero bueno, yo ya me he acostumbrado tanto. Estábamos juntos, doctor y yo, una taza de café con manzana. Y le ponemos a la manzana y le tomamos a café. Pero bueno, cosas que tenemos que cambiar y tenemos que hacerlas, tener el cuidado adecuado de lo que necesitan, ¿no?, los niños también. Acuérdense toda la problemática ahorita que el Ministerio de Salud está teniendo a nivel nacional con los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque se les da cualquier cosa para que se entretengan y los niños ya no comen. Una vez que los sacas de su horario, ya no comen. Y eso es algo grave, ¿sí? El quitarles tanta cantidad de azúcar también es terrible. La comida chatarra, las papas a la francesa, bueno, las fritas, son, mis amados, mortales. No son perjudiciales, no, son mortales. Literalmente es un veneno. ¿Por qué? Porque quien las hace, si tú las haces en tu casa, bueno, no es tan pequeño, ¿sí? Pero quien las hace, en donde se compran, el aceite es uno, que lo calientan una y otra vez. Y se satura de una manera impresionante. Y ese aceite no hay forma de que te lo saques del cuerpo. ¿Sí? Entonces siempre tiene uno. Mire, cuando uno empieza a ver esta parte, yo automáticamente, siempre que veo un producto, veo el contenido. ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿Qué tiene? Voy a cambiar de galletas. A ver, ¿qué tienen unas y qué tienen otras? Porque lo que me interesa es eso. ¿Sí? O sea, ¿qué es el contenido de lo que está? Y aquí hay una gran ventaja, porque hay muchos productos que no tienen gluten, que no tienen lácteos, y eso es muy bueno, ¿ok? Entonces, la comida es esencial, ¿sí? Sí. Quiero confirmar algo que se ha dicho que es muy importante, el tema de la leche. Se lo marcó 3 veces, ¿no? Y siguió hablando. El tema
de los lácteos y la leche. Yo estuve estudiando sobre el tema. Y la leche de vaca, es ternero. Un ternero necesita levantarse en 1 mes y medio o 2 meses, Claro. y 4 patas. Así que nosotros tenemos 2, no 4. Pues para comenzar. Sí, de hecho se han hecho estudios. Nosotros tenemos un estudio acerca de la leche donde dice que no hay compatibilidad entre la leche y nosotros. O sea, la leche de vaca no fue hecha para nosotros comer, sino nada más para la de la mamá. ¿Sí? Y una amiga, fíjese, le voy a contar esto. Una amiga que acaba de tener un seminario en Buenos Aires hace poco, ella, los niños con hiperactividad, ¿sí?, tienen ese problema, tienen algo que se llama cándida en sus intestinos, desarrollado por un exceso de antibiótico o también algo que lo desarrolla, que contribuye mucho, son las vacunas, las famosas vacunas, porque las vacunas están conservadas a base de mercurio. Ahora dicen los laboratorios que no, y que no sé qué, pero la verdad es eso, se conserva, y el mercurio no hay forma de sacarlo del cuerpo tampoco. Entonces les dan ahora unas dosis, además, les digo yo, de burro, ¿no? Porque les ponen no sé cuántas vacunas. El otro día nos habló una persona y nos decía, es que está así y así, ¿qué hago? Le pusieron muchas vacunas, dosis de vacunas, y la chiquita estaba, pero mal. Entonces yo, la verdad es que a mis hijos los vacuné cuando se me escaparon, ¿sí? Que llegaban a la casa y yo no estaba, y llegaban los de salubridad y les ponían vacunas. Pero de ahí fuera de la polio, ¿sí? Esa sí se la ponía. Las demás yo las alargaba lo más que se podía, y muchas de ellas nunca se las puse. No me pasó nada. Digo, le dio sarampión, le dio varicela, pero pues le dio lo normal, con cuidados, con todo, no tuvimos problema. Entonces, esa es por eso que han desarrollado, y les ponen vacunas para todo, ¿sí? Hay una vacuna que a esa sí, y díganselo a quien se lo tengan que decir, la de la... Doctor Lucy, ayúdame. Sí. La vacuna que trae problemas muy serios que estaban poniendo en las escuelas, de cuestiones sexuales. HB. Sí. HPV. Contra el virus del papiloma. Ajá. ¿Sí? Que O produce sea, daños imagínense neurológicos. una niña a los 11. Yo le dije a una amiga, te voy a decir mi opinión. Es tu hija, pero te voy a decir mi opinión. ¿Sí? O sea, yo declaro que tus hijas nunca van a tener papiloma, para comenzar. ¿Sí? Yo no las voy a exponer a una cosa así. Le digo, cuando tus hijas van a crecer en Cristo, ¿no? O no te vas a encargar de eso. Y de ayudarlas y de enseñarlas y de todo. Porque la verdad es que eso es, a mí se me hizo una agresión en muchas áreas, ¿sí? Después, ya con el tiempo, ya vimos todo lo perjudicial que está saliendo la vacunita, ¿no? O sea, todos los problemas que atraviesan. Y como esa le puedo contar de varias que a mí me tocaron con mis hijos también. Entonces, eso facilita a que venga esa cándida, ¿sí?, a los intestinos. Y eso provoca hiperactividad en los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dos cosas que ellos se les debe de quitar: los lácteos y las harinas. Porque esas dos cosas a los niños no las pueden, cuando tienen cándida, no las pueden digerir. O sea, al no poderlas digerir, directamente se transforman y se transforman en calciumorfina y se tiene la harina. No.
Es casiomorfina, doctor. Es casiomorfina en el caso de los niños que tienen cándida, y la otra es La luteomorfina. Entonces, ¿qué es lo que es esas dos sustancias? Haga de cuenta que es como si le diera una dosis de cocaína. Entonces los pone eufóricos a los niños totalmente, y entonces se va directamente al cerebro. Y después quien les pide es el mismo cerebro. Haga de cuenta que es una droga. Entonces el mismo cerebro le pide al niño que coma, que consuma leche y que consuma leche. Entonces tú le preguntas a un niño que tiene hiperactividad y parte de su dieta, de lo que más come, son esas dos cosas, ¿sí? Y entonces los hace hiperacelerados y mal, les causa una angustia terrible. Y son 3 días nada más en el día para que ellos noten el cambio. 3 días. Cuando tú quieres dejar las harinas, vas a tener un síndrome de abstinencia de 3 días. 3 días vas a luchar con querer comer. O sea, a los niños, si lo logran 3 días, bueno, van. Pero a los 8 días ellos ya notan un cambio en su estado emocional. Y después ellos mismos se percatan y ya no lo hacen. ¿Sí? Ya no comen. Y es tan fácil como eso. Bueno, eso aunado a varias cosas. Pero nada que ver con que les afecte tanto el azúcar o... Les afecta, sí les afecta eso, les afecta el color rojo, les afecta algunas cosas que los cereales esos de colorcitos son también mortales. Entonces todas esas cosas que uno tiene que aprender y que saber cuando está en la crianza de los hijos, y que te da risa porque esos son los que te gustan, ¿verdad? Hoy esta mañana se me yogur y sí. Hay otro tipo. Ahora han salido unos cereales muy ricos a base de maíz. Son muy buenos. Hay una marca que se llama Granis. ¿Sí? Y tiene cereales muy buenos. Y si se los da a base de maíz, mejor, ¿sí? Pero bueno, entonces eso es lo que dice este versículo. Imagínense que una mamá que le da esto a un niño y después le da una dosis de medicamento y lo tienen dopado, o sea, es terrible, y es angustioso para los niños, ¿sí? Le digo porque yo tuve el caso de un sobrino que tuvo muchos problemas respiratorios cuando estuvo bebé y desarrolló la cándida, ¿sí? Y hay un aceite que es aceite de a base de orégano que lo quita también. Sabe a rayos, pero lo digo porque ya me lo tomé. Sí, tenía problemas estomacales y de este aceite. Lo traje para un niño que tenía hiperactividad. Pero bueno, sí. ¿Aceite de qué? De orégano. ¿Dónde lo ven? No, lo venden en Estados Unidos. Sí. Para comer papas fritas, para comer, el que quiere comer, tiene ganas de comer papas fritas. El aceite de sésamo tostado es el único aceite, y lo comprobé, lo tengo comprobado por años, el único aceite que no se oxida. De sésamo tostado. Aceite de sésamo tostado, muy caro, carísimo. Sí. Pero el aceite de sésamo tostado, te hace papas fritas y le va a encontrar, por supuesto, un sabor riquísimo. ¿Qué quiere hacer una papa frita? O algo frito. Háganlo con primera fritura, Sí, y en aceite de sésamo.
cuando pasa los 80 grados, no se oxida, no se satura, porque lo que se satura va a óxido. Y eso va directo a las arterias. Entonces ahí aparece el colesterol bailando, tranquilo. Sí, las arterias, el corazón. Así es que ya tienen una aportación. ¿Sí? Y también, bueno, es el que no caliente, cuando van a cocinar, no calientan el aceite, ¿sí? Sino así. Se lo ponen e inmediatamente pongan lo que tengan que poner, pero no lo calienten previamente. Bueno, de eso nos podríamos tomar un buen tiempo, pero ya no lo vamos a poner. ¿Sí? Bueno, a ver, el siguiente es que también tenemos que darle a los hijos, proveerles educación. ¿Sí? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? La educación habla de las grandes responsabilidades como padre, no es la escuela la que tiene esta responsabilidad, sino la de los padres. La educación consta de dos partes, instrucción y corrección. Así es, o sea, hay dos partes en la crianza, en la educación de los hijos, ¿sí? Cuando estamos hablando de educación y de disciplina, no estamos hablando de corrección, ¿ok? Primero al niño se le debe de dar la instrucción, o sea, se le debes de asegurar que la entienda, ¿sí? La instrucción. Y posteriormente, si el niño no la acepta, vendrá la corrección, ¿ok? Ahora, la responsabilidad de la educación, esto es educación, instrucción y corrección, ¿sí? La escuela provee de conocimientos, nada más, ¿sí? O sea, eso es lo que aporta la escuela. Por eso hoy en día los papás están tan bravos con todo esto de la sexualidad, porque no son quienes tienen que dar esa educación a los niños, sino quien tiene que hacerlo son los padres. Pero también no dejamos de reconocer que los padres no tienen instrucción, o sea, no se preocupan de aprender, de saber, de conocer, de todo. ¿Me explico? Entonces, hace poco le decíamos a un joven que se acababan de casar y él no entendía nada de lo que le estaba pasando a su novia. Y le dije, ¿sabes qué? Te vas a ir a unas clases de anatomía con el doctor Lucio. Porque tienes que conocer cómo funciona tu esposa y cómo funciona tu familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay gente que en verdad, o sea, a mí se me hace hasta un poquito increíble, pero que no sepa cómo es la fisiología y la anatomía de un hombre o de una mujer, pues en la escuela se las dan, ¿no? O sea, o pasó de noche, no sé qué pasó, pero algo pasó. Y él me decía, ay, no, pero es que me da cosa. ¿Qué cosa? Le digo. ¿Qué cosa? Si cuando nazca el hijo ahí vas a estar tú y que te me vas a desmayar ahí. Dice, lo más seguro, pero voy a estar. Le digo, bueno, pues entonces ahí ya le dirías al doctor, ¿sí? Doctor, a nosotros nos pedían cuando teníamos el sanatorio, que esté mi esposo, que esté mi esposo. Y llegábamos con el esposo. ¿Te vas a desmayar? O sea, ¿te impresionan ese tipo de cosas? Pues si veo sangre así, no entras. No. Imagínense, o sea, se nos caía cual tabla larga eran a veces. Y no los íbamos a atender, además. Estábamos con el bebé, ¿sí? Entonces ahí, que Dios lo ayudara. Ya hasta el final, entonces. Pero la verdad es que hay hombres que no aguantan, pero bueno. Entonces, la educación, ¿sí? La tenemos que enseñar los padres. Y hoy, por favor, esto lo tenemos que hablar, decir y hacer que los papás de niños y de jovencitos lo sepan muy bien. La instrucción. ¿Cuántas veces a un niño le tienes que decir que se tiene que lavar los dientes?
A ver, las mamás, hablen las mamás. Yo no soy mamá, pero soy maestra. Todo el tiempo que repetírselo hasta que se genere un hábito. De 1000 a 1500 pesos. ¿Sí? O sea, para que tenga un hábito, eso tarda un niño. Estoy hablando de niños que le tienen que enseñar que todas las noches se tienen que lavar mínimo los dientes, o sea, acostarse con los dientes limpios. ¿Sí? Digo, si la aprendió a las 500, bendito sea Dios, dele gloria a Dios y dígale qué bueno que me dijiste, es un hijo entendido. Pero las que hemos tenido de todo, olvídenlo. ¿Sí? Yo le decía a mis hijos, vas a estar besando a la novia y todavía ahí con el frijol. O sea, por ahí con la comida. No, ay mamá, ¿cómo crees? Que no sé qué. Le digo, mijito, si no aprendes, si no tienes el hábito, ¿cómo no? Claro, estaban en la adolescencia, cuando no quieren bañarse, cuando, ay, no. Entras y está el cuarto cerrado y entras a los gases lacrimógenos de los pies. Ay, le digo, ¿pero qué no huele? No lejos. Ay, qué horror. Pero bueno, oigan, estamos hablando que a lo mejor de los 12, los 13, los 10, y desde pequeñitos les estamos diciendo, lávate de los pies, ¿sí? Lávate entre los dedos, sécate entre los dedos, toma un hisopo y sécale. Desde bebecitos yo les limpiaba con un hisopo entre los piecitos, o sea, entre los deditos a los niños, ¿sí? A la hora de bañarlos, porque si no, huelen a queso azul, ¿no? O sea, huelen, y uno dice, ¿por qué le huelen? Pues porque no se los secan, así de fácil, ¿no? Los oídos, los cotonetes no son para dentro de los oídos, ¿eh? Eso también es muy importante cuando las mamás nuevas. Los cotonetes nada más son para todo el exterior, para limpiarles bien el exterior y no se les haga un hongo. Pero por dentro no se les puede limpiar con el cotonete, porque hacen tapones, ¿sí? O sea, el cotonete taponea sí, la semilla, entonces no hacerlo, ¿sí? Vamos a hacer un poco de propaganda. Estamos todos en la radio del Apóstol, en la radio del Apóstol 92.7, radio libre. El día sábado voy a tratar esto que usted acaba de decir. Y la voy a invitar a que opine también, algunos sabía que estaba en el tema, que es la ley de educación sexual integral. Así que todos aquellos que quieran oír el programa, participar, llamar por teléfono, criticar lo que podemos llegar a decir, oponerse, lo que quieran, por una hora de 15 a 16, sábado, próximo sábado. 15 a 16. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Así que están invitados. Sí, para que al menos lo sepan, porque es muy importante saber qué es lo que se está... ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben todo lo que hoy por hoy se está hablando acerca de todo esto? Bien, Del género, de lo... Ajá. Sí, Belén. Sí, que estoy analizando bastante de la relación, bueno, de todo lo que es cuestión de género. También estuvimos haciendo con Jamie un curso en Redeco, justamente, con los especialistas cristianos, relacionado también a lo que es cuestión de género. Sí, porque es muy importante, de veras, digo, a lo mejor andamos un poco atrasados porque ya se nos adelantaron, ¿están de acuerdo? Sí. Y yo creo que Dios estuvo hablando antes. Sí. Nosotros no somos unos de los que mucho tiempo estuvimos hablando y nadie nos observó. Bueno, pero ahora ya gracias a Dios, bueno, creo que ahora sí. Pero que se sepa bien lo que se está tratando de hacer, ¿sí? Y qué están pretendiendo también las autoridades hacerlo, porque no es cualquier cosa. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño
en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto lo hemos visto durante mucho tiempo, ¿sí? O sea, lo importante que es la instrucción de reglas y de normas que los niños deben de tener, al menos las de casa. Les digo yo, reglas de convivencia. Tú puedes hacer tus reglas de convivencia y les doy un consejo para los que tienen hijos chicos. Escríbanla y pónganla, ¿sí? Ya sea ilustrada cuando son preescolares y ya sea escrita cuando son escolares. O sea, que las reglas de convivencia se escriban. Son muy importantes y yo nunca he visto en una casa en Argentina unas reglas de convivencia escritas. Como el que en el lavaplatos, si ensucias bueno, ayer les mostraste, lávalo, ¿sí? Si tiras tus juguetes, recógelos. O sea, reglas así tan sencillas y normales, que les digo, de acuerdo a su casa, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a si la mamá trabaja o no trabaja, se haga. Porque es tremendo ver que los niños tiran y luego la mamá ya anda recoge. ¿Saben qué? ¿Se siente chacha? Sí. No se siente, es. Pero porque ella ha determinado serlo. ¿Me explico? Entonces, el niño, aunque sea pequeñito, tiene que hacerlo. Les estoy hablando de bebés que están gateando, de bebés de chiquititos de 1 año, que desde ahí tienen que enseñarle a que recoja sus juguetes, ¿sí? A la caja, los juguetes a la caja. Y posteriormente irles dando más enseñanza conforme a lo que corresponda, ¿sí? En todo lugar hay reglamentos, en toda empresa, en toda escuela hay un sí o un no. Entonces ellos tienen que aprender a respetar eso, a respetar las reglas de donde lleguen. Es como cuando llega un niño a una casa ajena y ve una banana y quiere la banana y la toma y se la come, ¿sí? Y los papás, ay, agarro la banana. Yo le digo a la gente adulta, no piense que me la aguanto. Yo le digo, no, tú no tienes que decir, él me la tiene que decir. ¿Por qué? Porque llega a una casa ajena, ¿sí? Y decía un presidente en México, el derecho, ¿cómo era, amor? Lo que decía Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Sí? Entonces, no, tiene que aprender a respetar, a saber cómo comportarse, a saber qué es lo que tiene que hacer. Eso es instrucción. La corrección es otra cosa. ¿Sí? La corrección es en Proverbios. A ver, léamelo una mamá. Claro, 23. Del 13 al 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, librará su alma del Seol. A ver, ahora explícamelo, Caro Saldán. Ahora explícame ese versículo. Dice, no rehuses corregir al muchacho, o sea, no te niegues a corregirlo. Porque dice que si lo castigas, o sea, no le vas a hacer un daño castigándolo, sino que le vas a hacer un bien. Dice, si lo castigas con vara, no morirá. ¿A qué se refiere? Cuando dice no morirá. ¿Nos morimos cuando no nos castigan? ¿Cómo? Perdón. ¿A qué se refiere cuando dice no morirá? Y la falta de corrección es un camino de muerte. A veces nos pasa que queremos corregir a nuestro hijo y está hablando como que, ay, me da cosa decirle algo y lo dejamos pasar. O te pide o quiere algo y en vez de pedirlo, llora. Y
y se lo das por el llanto, para que deje de llorar. En cambio, en vez de poner mano dura, ser firme, es decir, no, por más que llore, creo que se refiere a eso, ¿no? A poder ser firme también en corregir determinado. Claro, un poco más práctico. Y evitarás que se vaya, que termine su vida de una forma triste, porque cuando sabemos que cuando hay desobediencia y todo eso, Como decía, él va camino a la muerte. O sea, Ahora, ¿a qué se refiere con la muerte? A mí me pasó. Yo quiero que le rasquen ahí. Además me pasó con este texto, mi hijo era chico y tenía, o sea, nosotros compartíamos en un lugar donde se compartía, digamos, un patio, entonces a veces por ahí alguien dejaba la puerta abierta y tenía un solo de 1 año y 10 meses. Y me acuerdo que él me pidió algo y cuando lo bajé de la cinta de comer y después no nos encontramos. Y se había ido y claro, él vio la puerta abierta, salió y que justo el Señor, la verdad, me envió sus ángeles porque una persona ve que un niño va a cruzar la calle y lo agarra y no lo hubiera visto porque él era pequeño. Entonces, y lo corregí firme con Mara. Eso lo hizo 2 semanas después porque mi mamá se enojó mucho, como toda abuela. Le digo, pero es que si vos lo llorás porque se murió, tiene que aprender que no se puede bajar. Y entonces a él, por ejemplo, y eso que era chiquito, porque no tenía 2 años, y el mantenernos firmes en eso hizo que hasta 10 años no se bajaba de la calle sin mirarte o sin esperar que te agarraba la mano para cruzar. Ahora, ustedes para mí es la muerte eterna, la muerte de salvación. Porque la desobediencia, el no ser una persona que se conforme al diseño de Dios, lleva a tener una vida en pecado, una vida desordenada. Por ende, si se muere y no se arrepiente, no va al cielo, se va al infierno. Así es, a eso se refiere. Mire, yo le voy a decir qué pasa cuando a niños lo dejan hacer lo que quieren. Se vuelven rebeldes. Y la rebeldía llega a ser no tan solo rebelde, sino llega a tener un pecado de obstinación. Hacer lo que él quiere, cuando él quiere, como él quiere y donde él quiere. Y claro, ya lo vemos cuando está adolescente o cuando es joven. Y uno dice, pero si yo le dije, pero si yo le enseñé, sí, pero no lo disciplinaste, ¿sí? No te aseguraste que la instrucción la entendiera. No estoy diciendo que es una opción la primera opción, no. Dice, pero lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Aquí está muy claro que donde es. Porque debes de saber que si el niño no ha entendido, ¿sí?, tienes que tener otras tácticas. No te está funcionando. Lo que estás haciendo no te está funcionando. Entonces tienes que ir hasta, claro, llegar ya a un extremo de la varita. Y no suavecito, ¿sí? No, me encantan las mamás que le dan el brazo y el niño a los 3 años se lo dan con el pañal puesto. Y darle lo que quieras, ¿no? Hacerlo sin enojo. ¿Desde qué edad? Ay, mija, ¿desde qué edad? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que los niños coléricos desde un nivel muy pequeño. O sea, yo he conocido bebés. Isael. Bebés que hacen un berrinche, Isael. Sí, pero de esos, que tú sabes que lo está haciendo con todas las ganas. Sí. Y vamos, tú le dices, le hablas, le empatizas, se lo dices de una manera más empática, ¿sí? Por eso la firmeza es algo muy importante. La palabra por eso dice que tu sí sea sí, tu no sea no. No porque estás en casa de la abuelita, ay no, ¿qué va a decir la abuelita? Ay no, se va a enojar la abuelita. Pues la abuelita no vive, ni es responsabilidad de la abuelita, ni la abuelita vive con él. ¿Sí? Yo les decía a mis hijos, cuando íbamos con la abuelita, cuando antes de salir todos le decíamos, bueno, nos vamos a ir a casa de su abuelita, pero la vara va conmigo. ¿Sí? Y la guardaba yo en mi bolsa y se iba conmigo.
Y yo le decía, y recuerden algo, en todos lados hay un baño. Sí, entonces me encerraba yo con el hijo, que no viera a la abuelita y dale, ¿no? Porque mi suegra era de... No, a ver, por favor. Y me lo llevaba ya. Abuelita, y porque son finos. Sí. Y yo le decía, sí, porque era chantaje. ¿Están de acuerdo? Era chantaje. Entonces no. Dice Proverbios, corrige a tu hijo, ¿sí? En la infancia. ¿Sí? No es del doctor. Dice, y te dará descanso en la adolescencia. Y dará alegría a tu alma en la adultez. Ahí vaya poniéndole en el versículo, ¿sí? Corrige a tu hijo en la infancia y te dará descanso en la adolescencia y dará alegría a tu alma en la adultez. ¿Sí? ¿Quién conviene que pegue? ¿La madre o el padre? Yo creo que tanto la madre como el padre tienen autoridad sobre el hijo. Ahora, los niños, ¿sí?, tienden a olvidárseles la falta. Cuando son pequeños, ellos pasan a otra cosa, rápidamente, ¿sí? De estar haciendo algo, pasan rápidamente a otra acción. Y si tú te esperas a que venga el papá para que lo corrija, ¿de quién estás hablando, Willy, si ya se le fue todo el tiempo? O sea, ¿cómo? Yo no he hecho nada, porque ellos siempre están en el momento, son cortos, sus lapsos de atención son muy cortos. Entonces, cuando el niño hace algo indebido, que ya le dijiste, que ya le instruiste, que ya le dijiste, a ver, va la primera, en la tercera es la vencida, les decía yo, ¿no? Entonces, va la primera, va la segunda, y la tercera viene la corrección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú ya cometiste esas infracciones. Entonces, va la corrección. ¿Y cómo se hace con el enojo? ¿Tuyo? Sí. Ese es bien sabroso, porque obvio que cuando tú ves que el niño no te hace caso, ¿sí?, algo empieza a subir, ¿no? El furor de tu frustración, porque es tu frustración la que estás manejando. ¿Qué les puedo decir? Yo vivía en una casa en donde era bastante larga. Entonces, ¿qué hice yo? Para mí. Casi siempre estábamos en la cocina, en el comedor, en el living, porque es donde más la familia se maneja. Bueno, yo lo puse exactamente del otro lado, al fondo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? Que en ese tiempo lloraba por mí. Y en verdad le pedí al Espíritu Santo, Señor, tranquilízame. Yo decido perdonar a mi hijo, por favor que le dé la medida justa, ¿sí? Porque cuando tú le pegas a un niño con tu enojo, Dios no te respalda. Dios no te respalda. Dios respalda cuando tú vas y le das la medida justa a la corrección que debería de tener y con la fuerza justa también, ¿sí? O sea, si es algo que no es tan grave, debes de entender que solamente va a ser el golpe justo. Pero uno tiene que también tener disciplina. Finalmente, yo les digo, ¿quién nos enseña a ser padres? Pues los hijos. ¿Sí? Entonces, hacerlo, pero hacerlo, y si no, espérate. ¿Sí? Yo les digo que mi papá, a la que más le pegó fue a mí. Y no era un hombre pegadón, pero yo, mire, de todas, yo merecía la corrección, porque se me ocurría cada cosa, hacer cada cosa. Pobres de mis papás, ¿sí? O sea, en una ocasión yo les dije a mis y yo tenía puros amigos hombres, porque las mujeres eran mucho más grandes, ¿sí? Entonces les dije a mis amigos, oigan, ¿ustedes conocen el aeropuerto? Me han dicho que aquí hay un aeropuerto.
tal que vamos a conocer? Ahora, hoy y siempre los aeropuertos no están. Y me fui. Sí, con mis 7 amigos me fui. Imagínense cómo estaban mis papás. Y yo me desaparecí horas. Entonces ya las varias mamás que también se empezaron a alarmar, entonces se fueron a algún lugar. ¿Cuál era el consuelo y la ventaja para ellos? Que éramos muchos, ¿sí? Y claro, yo regreso como a las 3 horas a mi casa y ya estaba mi sacrosanto padre esperando. Y entonces agarró y se me quedó viendo y me dijo, bueno, sabe lo que merece, ¿verdad? Y yo sí. Ahora, fíjese lo que era. Mi papá no fumaba, pero cuando había que corregirme, fumaba. Entonces pídale a tu mamá que me dé un cigarro. Oh, yo decía, está bien enojado. Para empezar, fíjese les digo yo, todo psicológico. Exacto, y ya desde ahí era toda una experiencia, ¿no? Y entonces me decía, dígale a su mamá que me dé un cigarro. Y yo ahí, y me decía, ahora, ya después de que se lo fumaba, ¿sí? Se daba. Sí, yo ahí, usted póngase ahí. Y yo no me movía, ¿no? Y después de eso me decía, vaya y traiga una varita, una tablita, porque mi mamá compraba recortes de tablas para calentar el calentador. ¿Se acuerdan que antes eran de leña y eso? Bueno, mi mamá compraba, entonces decía a mi papá, tráigame una tablita, ¿sí? Que le voy a dar 3, pero que no se rompa, porque si usted me la trae delgadita, volvemos a comenzar. Entonces, ¿yo qué sabía? ¿Con qué fuerza me iba a pegar? No sabía. Entonces tenía que escoger una muy gruesa, porque si no, si se rompía, teníamos que volver a comenzar, imagínense. ¿Sí? Y otro, ¿no? Además. Entonces, ¿sabe qué? Yo siempre lo vi como él tomaba control de sí mismo, que no quería realmente pegar, pero que yo me había hecho acreedora a esa corrección. Les digo yo, me pegó como 4 veces, ¿sí? Pero siempre me pegó por cosas diferentes, porque nunca volví a cometer daño. Me hacía tan consciente. Ahora, ya me daba, y obvio, mi papá medía como 1.90, entonces me daba y me daba. ¿Estás de acuerdo? Con ganas. Y luego, ya después de que terminaba de llorar, me decía, al ratito regreso, quédese aquí y llore todo lo que quiera. Y luego al rato regresaba, ya cuando me oía que ella lo ayudaba, y entonces empezaba la lección, ¿no? ¿Se da cuenta usted de la dimensión de lo que pudo haber sucedido? Y me hacía consciente de la pánica. Porque después de que hay una corrección, debe de haber un diálogo. Siempre. Una reflexión sobre lo que hiciste. ¿Cómo se le llama a esto? Cuando ya crecemos, nosotros pensamos que el Señor no nos da abrazos, ¿verdad? Pensamos que no. Le llamamos proceso, le llamamos pruebas. ¿Sí? Y buenos a veces. Sí, por supuesto. Pero eso nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Y un arrepentimiento genuino. Porque si no te llevó a un arrepentimiento genuino, no aprobaste la prueba, no aprobaste el proceso. ¿Y qué crees que te va a pasar? Volvemos de nuevo. ¿Sí? Como mi papá, si yo cometía lo mismo, iba a volver a lo mismo. ¿Explicó? Entonces, esos son, yo le puedo decir así, 4 veces me pegó,
y le puedo decir cada una por qué y lo que aprendí. Entonces, ¿qué era? Le funcionaba la corrección, le funcionaba la instrucción. ¿Se da cuenta? Eso es lo importante. Y lo más importante de todo es que yo nunca me molesté ni me enojé con mi papá, porque yo sabía que era justo. ¿Sí? Y que además la intención, cuando yo lo veía fumar, ¿sí? Y echaba el humo así con tanto énfasis, yo decía, Señor, Dios mío, por favor, ¿qué más? O sea, era tremendo, pero yo sabía que bueno, había hecho todo, salud para hacerlo. Así es que este proverbio a mí me encanta ver cómo el Señor te va diciendo todos los procesos. La corrección al hijo antes de los 7 años. ¿Cuándo hacemos hábitos? Antes de los 7 años. Ay, pero están tan chiquitos y bonitos y tanto que los quiere uno y tanto que... El niño antes de los 7 años es el peor tirano de su vida que usted se va a encontrar. ¿Sí? Es un tirano. Está bueno esto que también nos dijo que su padre la corrigió 4 veces y sabe las 4 veces por qué fue. Así es. Porque a veces nosotros como padres primerizos estamos ahí como no nos gusta por ahí sinceramente Claro. el que hace. Claro. Pero está bueno entender que en su vida 4 veces ha sido corregida y esa corrección en su tiempo adecuado la ha llevado a un puerto. Y mi papá me contaba también 3. O sea, va la primera. O sea, no haga esto por esto. Todo me explicaba, me decía, ¿no? Va la primera. Y muchas veces me quedé en la segunda. Créanme, muchas veces. Porque yo sabía que llegaba la tercera y era corrección. No era después de la tercera, no, la tercera. ¿Sí? Y yo me di cuenta que aún mi carácter, o sea, háganme cuenta que mi enojo, ¿sí? Puede llegar hasta la segunda etapa, pero en la tercera ya no la controlo. Fíjense, qué importante. O sea, eso me sirvió como parámetro aún para mi temperamento. ¿Sí? O sea, que tú te tienes que enojar, sí, pero decir, tratar de decirle tus argumentos, tus cosas, pero no entrar en un alegato mayor. ¿Sí? Porque entonces ya te sales de tus casillas y hablas lo que no tienes que hablar, la forma que no lo tienes que hacer y hasta con las palabras que no deben de hacer. Pati, con la privación de cosas, por ejemplo, no sé, todavía estoy bien chiquita, ¿no? Pero, qué sé yo, te portaste mal, bueno, no vas a saber, no vas a jugar con tus amiguitos, no vas a ver televisión o... ¿Es aceptable también? Sí, yo creo que sí. Mira, cada hijo depende de lo que se le abstienen cosas distintas. O sea, yo te puedo decir que de mis 5 hijos, hubo algunas que nunca, creo que una vez la corregí. Eunice, creo que una vez la corregí. Sí. Pero era una niña muy, muy obediente. Sí. Priscila, no sé, 1 o 2, no me acuerdo, pero muy escasas. Pero siempre trataba yo de ver la forma que entendieran, ¿sí? La forma que entendieran la gravedad. Y claro, primero eran cosas, luego la televisión, luego, ¿sí? Cosas así. Cuando ya se habían agotado las posibilidades, entonces viene la corrección. Ya no hay más, ¿sí? Viene la corrección. Ahora, tenía un hijo que no sé qué crees que ese no le funcionaba la corrección. ¿Y sabes qué me decía? Uy, ya se te olvidó. Pero ya pasé la tercera. Así era de desafiante. Así era de desafiante.
Y yo, ¿y sabes qué? Sí, se me olvidó. Era lo peor, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Le dije, tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Así es que voy a tomar mis medidas para que no se me olvide. Y empecé a poner cartelones en la heladera, en el baño, en mi recámara, en todos los lugares donde está. Está castigado fulanito hasta tal fecha. Está castigado, está esto. Entonces no se me olvida. Y siempre he tenido un calendario de esos grandotes. ¿Sí? Siempre he tenido un calendario grandote. Y ahí le ponía el mismo color que le ponía el letrero. Porque así era de desaliento. Y las correcciones físicas no eran la forma. Entonces yo me tuve que poner a orar y decirle, Señor, dime de qué manera es que la corrección es para él. Y me dijo que no le hables. No, esperaba menos eso. Así que no, que lo ignores. Dije, bien. Y empezó. La corrección fue ahí. ¿Sabes qué? Cuando tú me desafías, sí, se acabó. No va a haber más charlas, no va a haber más discusiones, no va a haber más nada. Haz lo que tú quieras. No estoy de acuerdo. Estás fuera ya de mi cobertura. Que Dios sea quien te diga. Y pasaba a ser un mueble en mi casa. ¿Por qué? Porque se acababa la conversación. No. Atrás de mí ya era un verdadero, porque además mide como 1,85 y era grande, y me decía, no sea así, doña Pati, no me dije, no haga eso, ¿por qué no le habla? A ver, ¿por qué no me dice? A ver, corríjame, dígame, pero dígame algo. Y andaba atrás de mí. ¿Sí? Yo, un esfuerzo para no hablar. Me agarraba y me le quedaba viendo y me seguía yo. Pero no, ustedes no saben qué difícil para mí también era eso. ¿Sí? O sea, el dominio de que no te saque de tus casillas y de que esa era la forma. Hazme lo que quieras, dame los balazos que quieras, mamá, pero no me dejes de hablar. Esa era su castigo. Ese era lo peor que le podía hacer. ¿Sí? Y yo le decía, y entre más sea la falta, más tiempo, más días. ¿Cuántos días? A ver, nada más quiero que me digas cuántos días vas a estar así, tratándome de esa manera, porque esa es un maltrato psicológico. Porque tú estás así, y además aquel se documentaba por todos lados, ¿no? ¿Sí? Iba con la psicóloga de la escuela y le decía, oiga, ¿cómo se puede maltratar a un hijo? O sea, me decían las psicólogas, no, ¿por qué me viene a hacer tantas preguntas? ¿Qué le hace usted en su casa? O sea, porque investigaba y me decía, ¿sí? Y yo, muda, sin hablar. ¿Sí? Entonces, a ver, los que tenían que comer, y a él no les servía. Dice, sí, no me van a servir de comer. Claro, olvídense, ¿no? Yo le decía a los hermanos, no se puede burlar de él. No se puede burlar de él. Porque tampoco eres carne, ¿están de acuerdo? Entonces, no se puede burlar de él. No, entonces, de repente los veía que se paraban al baño y seguramente que a reírse. Claro que sí. ¿Sí? Porque tienen que respetar lo que cada uno se le da la corrección como se le da. Tiene que ser así. Y cuando son chiquitos de 2, 3, 4, que están en pleno aprendizaje, que es constante. Constante. No se les puede estar pegando con la vara constantemente. No. ¿Y cómo hacen? Mira, tienes que tener diferentes metodologías, ¿sí? Desde la tranquila. Ahora, a un niño se le habla desde su estatura,
¿Sí? Te sientas en el piso y le hablas a los ojos, directamente viéndolo a los ojos. Y el niño automáticamente va a hacer eso. ¿Sí? A no quererte ver. Entonces, a voltearle a la gente y decirle, me vas a escuchar y me vas a ver. ¿Sí? Porque te voy a decir, no puedes hacer tal cosa. Los niños cuando son chiquitos no se les puede dar 50 explicaciones. Simplemente no. Conforme van creciendo le puedes dar más razones, ¿sí? Pero cuando son chicos no hay tantas explicaciones, porque el niño no entiende, hay muchos conceptos que el niño no, simplemente no. ¿Sí? Ahora, ¿ya le dijiste que no? Tranquila, bien y todo. Después lo vas a volver a agarrar de una forma más enérgica y le vas a hablar más fuerte. ¿Sí? Y luego otra más fuerte. Y ya con una cara ya de enojo, ya de molestia, ya de lo que está haciendo, para que él aprenda. Mira, a nosotros cuando éramos chicos, a nosotros nos corregían con los ojos, las mamás. ¿Sí? A mí mi mamá se me quedaba viendo y me decía, no podía estar en la charla de adultos. Yo quería el chisme completo. No te voy a decir que muchas veces no estuve detrás de la puerta, pero mi mamá así, volteaba, me decía, y yo sigilosamente salía. ¿Me explico? Entonces, ellos tienen, la firmeza es algo, y nada que se rían, o que te gane la risa, porque, y ellos lo hacen para eso. ¿Sí? Para desviarte de tu propósito, porque lo que quieren es conseguir el que ellos quieren. Es por eso que les digo que los niños son muy egocéntricos a esa edad, porque ellos te doblegan y tú tienes que hacer siempre tiene que darse cuenta que tu autoridad es mayor. Te tienes que imponer a ellos, ¿sí? Después le vas a tomar la mano con firmeza. Le dije que no lo haga. Sí, sin lastimarlo, obviamente. Sí. Y entonces él cada vez va a aprender a ver más tus expresiones y vas a ver cuál es el grado en el que ya está. ¿Me explico? Y después quitarle, como dice, le quitas la televisión, le quitas el jueguito, le quitas la visita, le quitas, o sea, cosas que se prohíben por un poco tiempo, por 2 días, y después por más días. Hoy me decía, ayer fui con mi nieto y me quedé con él, y entonces me dijo, abuelita, ¿puedo ver la televisión? Y yo me quedé, ¿la puede ver? No sabía, no me habían dicho nada a los papás. Y le digo, tú puedes ver la televisión. A ver, yo quiero que me digas algo. Fíjate, tiene 3 años. Le dije, voy a confiar en ti porque no le pregunté a tus papás si podías ver la televisión. Pero voy a confiar en ti, ¿ok? A que tú me digas la verdad. Puedes ver, tus papás te dan permiso de ver ahorita la televisión. Y me dice, sí, abuelita, porque no estoy en penitencia. Entonces agarré de esas cosas que te dicen. Le dije, yo te agradezco que me digas la verdad, pero cuando lleguen tus papás, discúlpame, pero voy a corroborar que sí podías ver la televisión, ¿ok? Sí, abuelita. Le puedes preguntar a mis papás. No estoy en penitencia. ¿Sí? ¿Dónde que la abuelita no daba uno? Nos sentamos y ya aprendí la televisión, y entonces él me decía, no, abuelita, al otro, y yo le daba más canales. Ese programa no lo puedo ver, no, ese no tampoco, está muy feo. Oigan, un montón de muertos, de dragón, de vampiros, puras cosas así, ¿no? Y yo, ay, Señor, ¿cuál le pongo? Y yo dándole, y subía los canales. Y él me dice, no, abuelita, el de arriba tienes que poner, el de arriba.
Ya estaba yo, que ya casi no sé qué le decía, y en eso ya llegó el papá. Le digo, por favor, dime cuál es el de arribita. Ah, es que le está pidiendo el de Netflix. Le digo, porque además le digo, ¿tú sabes cuál está? Ya llegó el momento en que yo le di el control y le digo, ¿tú sabes cuál es? Me dice, no, abuelita, no me permiten tomar el control a mí. Fíjate cuántas cosas, o sea, él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Se sube al sillón y ya le dijeron, está estrenando sillón, entonces ya le dijeron que no lo puede pisar. Y en eso va, obvio, pues piso el sillón para ponerse en una barra que tiene y dice, le digo, ¿no puedes pisar el sillón? Y me dice, pero casi no viste que lo pisé. Casi no viste que lo pisé. Le dije, Elías, una orden es una orden. Y aunque no están papás, la orden se tiene que respetar. Discúlpame, abuelita, discúlpame, pero está bien, ya no, me voy a bajar. Pero ayúdame a bajar, porque siempre como me bajo. Sí, ¿no? Ya, lo tuve que bajar, sí. Y entonces fue y puso un trapo, y entonces ya podía pisar el sillón. Sí. Entonces, o sea, ¿cuántas cosas y conceptos con un niño de 3 años? Pero yo también he visto otra parte que ayer me enterneció mucho. Pues mira, él hizo que después con esa frazadita le hiciera una casita. Ya estoy, ¿no? Haciéndole la casita, ¿sí? Y luego puso una almohada y le dice a la mamá, vente aquí a acostar conmigo, vamos a usar la casita que mi abuelita nos hizo. Y va la mamá y se acuesta. Y ya estaban ahí adentro y le dice, ¿me puedes contar un cuento? Y vi a la mamá contarle el cuento. Cualquiera hubiera dicho, esto, está tu abuelita y vamos a platicar, después te lo hago. ¿Sí? Lo que yo veo es cómo ella propicia esa cercanía para la obediencia. Esa amistad, ese respeto. Bueno, mijito, te voy a contar un cuento, ¿sí? Y luego, después voy a hablar con tu abuelo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, hacer trueques, ¿sí? Hacer tratos. Pero también ves la otra parte. Yo me pregunté en ese momento, ¿yo hubiera hecho lo mismo? No lo hubiera hecho. ¿Sí? Y ahí es donde te juega a veces mal. Por estar aprendiendo una cosa, descuidas el trato al niño. Y entonces el niño, mamá, y la mamá no le hace caso. Yo he estado en los supers que llega el momento en que me desespera y le digo, le está dando al niño. ¿Por qué no le hace caso? Y eso le genera al niño frustración, mucha frustración. Y además, rabia, o sea, bronca adentro, ¿sí? Y el niño si a lo mejor no lo hace por venganza, pero él lo hace en la misma actitud que la mamá lo hace. En el mismo descuido y en el mismo desapego. Entonces, cuando el niño te habla y tú le respondes inmediatamente, a ver, te voy a escuchar, dime porque tengo que hacer tal cosa, dime. No, quiero que vengamos a jugar, mi amor, pero no es tiempo de que juguemos, ahorita tengo que hacer la comida. O sea, es que al rato jugamos, después de la comida. ¿A qué hora? Porque los niños son muy de tiempos, específico, sé claro, ¿sí? ¿A qué hora? Después de que terminemos de comer, de que laven los platos y recojamos todo, entonces jugamos. 15 minutos. 3 años. ¿Cuánto es 15 minutos? Hasta que el reloj esté aquí, acá. Cuando la manecilla grande esté acá. ¿Sí? Y hasta tiempos maneja. Entonces,
los niños, además que son más inteligentes que los papás, creo, a veces, ¿sí? No ven todas estas cosas que el niño requiere. Cuando el niño requiere atención, le tienes que dar atención, ¿sí? Lo tienes que atender, porque de la misma manera tú le estás educando. Eso es educación. Tú le estás mostrando qué importancia tiene una persona cuando le habla a otra, ¿sí? Entonces, tampoco es que cuando te hable seas el sirviente porque eso hoy en día se maneja mucho también, ¿sí? O sea, el niño se debe de acostar en su cama, le debe de darla de comer y se acuesta. Llore, brinque, salte, se en su cama. Te vas a estar ahí. ¿Sí? A lo mejor que te escuche, a lo mejor que te oiga, porque hay niños que no les gusta estar solos. Hay niños que nada más quieren estar oyendo a la mamá y ya. No tanto que los traigas cargado. Entonces, tú solita vas a darte cuenta que basta que le hables. Pero la gran mayoría de mamás no les hablan a los niños. Por eso es que los niños ya grandes no aprenden a hablar. Pero una niña al año ya tiene que hablar. No. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? Se llama agua. ¿Cómo se llama? Agua. ¿Cómo se llama? Agua. Ya está, muy dale con el niño. ¿Sí? Y empieza primero es el tono y poco a poco le vas soltando, pero le tienes que hacer ejercicios para que se le suelte la lengua, saber, ¿sí? Estaba un niño ahora donde llegamos a Chaco y él agarra el auto y hace así, ¿no? Le digo, oye Emiliano, qué bien le haces el ruido del auto, es hermoso como lo haces, porque es un ejercicio para que la hablen. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace el auto también? Eso es dificilísimo que un niño lo haga. Para nosotros es muy normal. Pero hacer ese ruido, mira, cuando va a arrancar, le hace así. Y él se me quedaba viendo. Y empieza. Le digo, ¡exacto, bravo! ¡Qué bueno! Lo estás haciendo. Ahora más fuerte. Así. En un rato. ¿Para qué? Para que se le suelte la lengua. Son ejercicios. Que levante la lengua, que la haga a un lado, que la haga al otro. ¿Sí? Ay, no, se está babeando. Se babe lo que quieras. Pero le estás haciendo ejercicios para que pueda hablar. Pero hay niños que tienen 7 años y todavía de la nariz. Todavía no hablan bien. No puede ser. ¿Sí? Deben de aprender a hacerlo. ¿Ok? Bueno, nos vamos a nuestro descansito. ¿Sí?